Me presento como de costumbre, una nueva clase de estática. Hoy viernes vamos a trabajar con lo que es fuerzas. Vamos a repasar el concepto de fuerzas colineales, fuerzas concurrentes, fuerzas no colineales, fuerzas paralelas y los diferentes métodos. Le vamos a mirar rápidamente la ley de Stevin para la suma de fuerzas paralelas, el principio del paralelogramo, y vamos a meternos hoy en el método del polígono funicular. Ese sería el nuevo agregado que vamos a estar haciendo en el día de hoy, que es un tema bastante delicado, y a partir de ahí ya estarían en condiciones de trabajar en la construcción de actividades, que ya vamos a estar subiendo como para que vayan realizando prácticas. Hoy ya tengo disponible, además de la presentación, la herramienta de la simulación. El problema que tengo con la simulación, no me estoy llevando bien con ella, porque no me permite trabajar con la exactitud y la precisión que pretendo con respecto a lo referido a gráficos. Entonces, todavía no le estoy encontrando la vuelta, así que es una materia pendiente el generar unas gráficas que sea precisa, que sea buena. Me parece que voy a terminar trabajándolo directamente en AutoCAD, pues me parece que no voy a tener otra opción. Lo que ocurre que eso me va generando carga de uso de memoria que estaba tratando de evitar. Bien, dicho esto, admitiendo Gustavo que se está sumando, lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar, así que vamos compartiendo pantalla. Nuevamente les digo a quienes no se han registrado que por favor no se olviden de registrarse. Ya pasamos a compartir pantalla. Vamos con la pantalla número 2, que la tengo en un costado. Así que, bueno, en marcha. Vamos a ver de visibilizar el simulador como primera medida. Este es el simulador con el que habíamos estado trabajando. Podemos trabajar con fuerzas concurrentes, así que vamos a meternos en esto. Vamos a ir yendo y viniendo. Hoy vamos a comenzar entonces con esta presentación y vamos a iniciar nuestro recorrido. Vamos a poner en evidencia, estoy armando mi lista de chat para poder verlos. Si tienen alguna duda, que me las pueda ver a tiempo. Y los participantes para ver si tenemos ahí el cuadro de comando. No estoy sumando la verdad, no estoy sumando las vistas porque estoy teniendo un problemita que lo voy a superar. Voy a ver si sumo a mi otra computadora al chat, como para... Eso voy a ver si lo hago en la pausa. Para que me quede solo mi foto en primer plano, que me está quedando en segundo lugar, y estos son los trucos que se manda la muchachada de Zoom para invitarme a que pague. Ya me están haciendo una promo con un ahorro de 30 euros en un año, pagando por cuotas mensuales, ¿no? Así que a este ritmo voy a terminar pagando 3 euros, me parece. Pero bueno, lo concreto es que tengo que encontrarle la vuelta como para ver cómo hago para ponerme en posición con esto. Tal vez le encuentre algún camino. Vamos a ver qué logro hacer con mi imagen, que sería en la cual nos estamos presentando, pero me salgo con todo, son toda la lista, no quiero, y en un solo plano me sale Demian, así que no quiero estropear las cosas. En fin, vamos a ver cómo la remamos. Bueno, bienvenidos, vamos a comenzar entonces con la presentación. Vamos a arrancar, por supuesto, desde el principio de la presentación, claramente con el objetivo de revisar todos los primeros conceptos que fuimos viendo a lo largo de este viernes, con el que hicimos una primera maratón de la estática. Soy consciente que pasó un tiempo largo, así que bueno, lo que vamos a hacer es ir concentrando en refrescar todos los conceptos. Ya entramos en la unidad número 1, volvamos al concepto de fuerza. Acuérdense, ¿qué era una fuerza? La definición de fuerza es clave. Es algo que no sabemos bien qué es, que sabemos que existe porque es la causa de las manifestaciones físicas que percibimos. Entonces, la fuerza no la podemos ver, pero sabemos que es la causa. Cuando yo pateo una silla y esa silla se desplaza, lo que está ocurriendo es justamente eso. Nosotros percibimos el desplazamiento de la silla.
pero sabemos que hay una causa que la generó. A esa causa, genéricamente, la llamamos fuerza. Y es algo que tiene la propiedad de originar el cambio. Básicamente, de eso se trata. Entonces, avancemos un poquitito más, ya habíamos hablado un poquitito de esto. Vamos a ver cuáles son las características que definen una fuerza. ¿Y por qué esto es importante? Tengan presente lo siguiente. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando que hablábamos de que había magnitudes escalares y magnitudes vectoriales? Una magnitud escalar es un número más una escala. En el caso de los vectores, los parámetros son 4. Punto de aplicación, dirección, sentido y magnitud. ¿De acuerdo? Con lo cual, ya los he enunciado, simplemente los vamos a poner en evidencia en nuestra presentación para seguir avanzando. Por supuesto, siempre estamos recordando que no es lo mismo sumar escalares que vectoriales. La suma de vectoriales, o sea, son cosas diferentes. Por eso nos vamos a meter en la definición también de resultante, que es importante. Resultante se llama a una fuerza tal que su manifestación física es equivalente a la de varias fuerzas que se aplican en un mismo punto, y entonces lo que podríamos decir es que si un cuerpo, ahora vamos a ver en el próximo escenario, que sería este, lo podemos ver claramente, si un cuerpo esperen que estoy, acá está, había perdido mi portalápiz virtual. Entonces, si un cuerpo lo que hacemos es tirarlo por dos personas, bueno, básicamente se desplazará en esta dirección. Entonces, al hacerlo en ese sentido y dirección, esta dirección, este sentido y esta magnitud, la de un paralelogramo, que representa la diagonal del paralelogramo, sería esa resultante. Es una magnitud distinta de las dos que están actuando, que tienen, digamos, con dirección diferente, sentido diferente, pero que logran que la manifestación física equivalente sea la misma. Es decir, yo aplico varias fuerzas y logro que un cuerpo se mueva a una cierta posición, esta resultante es una fuerza distinta, pero que logra hacer lo mismo. Lo que logra es que llegue a la misma posición. Bien, es importante esto. Porque detrás de esto está el principio del paralelogramo. Y el principio del paralelogramo es a partir del cual nosotros construimos las álgebras vectorial que vamos a utilizar en estática. Bueno, principios de las fuerzas. Serían algunos enunciados que son de cosas que son evidentes. Una fuerza sola nunca produce equilibrio. O sea, si yo le aplico algo, ese cuerpo cambia de estado. Si algo cambia de estado. Dos fuerzas iguales y contrarias aplicadas sobre un mismo punto siempre producen equilibrio. Esta es otra realidad. Un sistema de fuerzas, o sea, si yo apliqué un sistema de fuerzas y si le agrego un sistema de fuerzas en equilibrio, un par de fuerzas que se queden en equilibrio, es lo mismo que si no hubiera hecho nada. Esto también es un truco importante. Vamos a ver por las hipótesis de la estática, que son importantes. Las hipótesis de la estática son claves porque sobre ellas vamos a construir todo el andamiaje del cálculo con el que vamos a estar trabajando. Entonces es determinante, muy importante. Primer hipótesis de la estática. Hipótesis de la rigidez. Esto no lo habíamos visto. ¿Se acuerdan que yo les dije que tenía que pulirlo, acomodarlo un poquitito más? Bueno, acá tenemos nuestra versión HD, digamos así. Entonces, primera hipótesis, hipótesis de la rigidez. La idea es la siguiente. En estática asumimos que los cuerpos son indeformables. Esta hipótesis es la que se usa como base de cálculo para los maestros mayores de obra. En el caso de la ingeniería, usamos la hipótesis de la elasticidad. Pensamos que todos los cuerpos son elásticos que se deforman y se apoyan en la ley de Hooke. Acá nosotros vamos a tocar la ley de Hooke, la van a ver en resistencia de materiales. Creo que, si mal me entendí, se está sumando Estela nuevamente a dar clases de resistencia, así que bueno, es un aporte interesante.
seguramente los estará contactando. Me llegó el rumor, todavía no he tenido el gusto de encontrarme con ella, virtualmente, porque de otra manera no podemos. Pero bueno, yo lo que les propongo es seguir avanzando con las distintas hipótesis. Entonces, la hipótesis de la rigidez es el punto de partida a partir de donde construimos todo el andamiaje de la estática tradicional. Lo que estamos haciendo es pensar que un cuerpo, más allá que le pongamos y apliquemos fuerzas, no se deforma. Cambia de posición, pero no se deforma. Que no es tan así esto, ¿no? Segunda hipótesis. Traslación de una fuerza sobre su recta de acción. Estas hipótesis las he tomado de la bibliografía oficial de Gloria 10. Entonces, el cálculo de estructuras de Gloria 10, que yo les he facilitado una copia digital trucha. Entonces, ahí dando vueltas había unas copias, pero desde ahí lo hemos sacado. Entonces, les cuento. Traslación de una fuerza sobre una recta de acción. ¿Qué sería? Como el cuerpo es rígido, o sea, esto ocurre porque, y solo ocurre porque el cuerpo es rígido. Al ser cuerpo rígido, es lo mismo que lo apoye una fuerza o que la cuelgue desde abajo. La acción que genera sobre el cuerpo rígido es la misma, por lo cual no le afecta en lo más mínimo. Entonces, mientras la recta de acción de esa fuerza esté presente en el cuerpo rígido, puede ponerse esa fuerza en cualquier punto y no habría ningún problema. Podríamos hacer lo siguiente, miren. Voy a ver si me dibujo unas flechitas para mostrarles. Vamos a hacer así. Primero vamos a dibujar un cuerpo rígido para tratar de explicar esto. Un segundo. Ahí vamos. Este es mi cuerpo rígido. Entonces, yo voy a trazar una recta muy finita, porque me imagino que esto son esas cosas que... Esta sería la recta de acción sobre la que voy a trazar mi recta, y yo coloco una fuerza por acá. Listo. Esta fuerza la apliqué en esta posición y el cuerpo se desplaza. Ahora, si yo pongo un sistema de fuerzas nulo por acá, tal que sean iguales, fíjense que, imaginemos que estas dos fuerzas son iguales y contrarias, esta fuerza con esta fuerza también es un sistema nulo, con lo cual que se traslade a lo largo del cuerpo rígido es exactamente lo mismo. No hay ninguna dificultad en pensar que, desde el punto de vista físico, si el cuerpo es rígido, no le afecta donde aplico la fuerza. Pero además, tengo la aplicación del principio ¿vieron esas hipótesis que yo les había planteado antes, que las hipótesis de las fuerzas, la cual decía, si a un sistema de fuerzas le ponemos un par de fuerzas en equilibrio, el sistema no cambia. Acá pasa eso, y entonces nos permite tomar otros, vamos a cambiar de color porque si no voy a hacer un poquito de lío, otros pares de fuerzas nulos, que sería en este caso este, y luego haré la traslación, con lo cual sería una demostración para la galería, elegante, pero lo concreto es esto. No hay problema con plantearlo. Vamos a borrarlo, vamos a avanzar un toquecito más. Vamos a ver el tercer principio, que es el principio de superposición de los efectos, que esto es clave. Es uno de los pilares más importantes en la construcción del andamiaje de la estática, de la física en general, y se apoya en un montón de ideas básicas de matemática. Todo lo que estamos aplicando básicamente dice así: si yo aplico una cosa por separado o juntas, el efecto es el mismo. Con lo cual puedo pensar los casos como dos casos simples que se superponen en uno más complejo. Y esto es fantástico porque me permite simplificar los modelos de una manera espectacular. Bien, avancemos un poquitín más. Vamos por la hipótesis número 4. La hipótesis número 4, acá fallé con la secuencia temporal, por lo visto, porque dentro de las hipótesis estáticas viene el principio del paralelogramo. Ahí me falló el paralelogramo, que sería esto, que dice así: la resultante, ya esto lo hablamos un poquitito, de un sistema de dos fuerzas concurrentes es la diagonal del paralelogramo que tiene por lados a las fuerzas dadas. Eso que les estoy contando yo ahí, lo que básicamente me está diciendo es que
este valor de R que yo tengo por acá es una fuerza distinta a F1 y F2, pero su manifestación física es equivalente. Ya lo habíamos hablado un poquito antes, pero acá lo estamos mostrando y llevando adelante. Bien, vamos a avanzar con el principio número 5. La acción de un sistema de fuerzas nulo. Ya lo nombramos, pero acá lo estamos evidenciando. Dice así: si a un sistema de fuerzas se le agrega o se le quita una bifuerza, es decir, un par de fuerzas que se anulan entre sí, no produce cambio alguno en el mismo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que estando esto así, lo pongo, lo saca, no pasa absolutamente nada. Bien, avancemos un poquitín más. Vamos por el sexto principio. El principio de acción y reacción, que se apoya fundamentalmente en las leyes de la física de Newton. El principio de acción y reacción dice, en todo sistema en equilibrio, toda fuerza, acción, genera otra fuerza igual y contraria en el otro objeto, que es la reacción. O sea, si yo genero una acción sobre una silla, la silla genera una reacción sobre mi mano, que es la que yo apliqué, que es igual y contraria. ¿De acuerdo? Sobre esto vamos a construir prácticamente todo el andamiaje de la estática. Y ahora vamos a ver un poquitito el tema de las fuerzas. Ahí puse la fuente desde la cual sacamos el material. Diseño estructural de arquitectura, introducción, edición 1 del año 2005, de Gloria 10. Bien, vamos a ver los principios de acción y reacción. Entonces, estos principios de la fuerza los vamos a ver en movimiento. Yo tengo una fuerza. Veamos qué pasa. Una fuerza nunca produce equilibrio, como hemos dicho. Bien, ¿qué pasó? Se va. Vamos por segundo. Dos fuerzas de intensidades y de intensidad y dirección y sentido contrario. O sea, dos fuerzas que tienen igual dirección, igual intensidad, pero sentido contrario, producen equilibrio. Ahí lo tenemos. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el tercer principio que decía qué cosa. Decía que, me lo comí. Bueno, vamos, el de las fuerzas colineales. Acá me falló la presentación con los órdenes de... A ver, un segundo. Como verán, a ver, vamos a cambiar esto porque me olvidé de algo acá. Seguramente me olvidé de activar la animación. Entonces ahora vamos a guardar, pues seguramente lo que hice fue olvidarme de guardar. Entonces vamos a ver, ahí tenemos toda fuerza, tipos de fuerza. Ajá, no, estoy fallando. Espérenme un segundito más. Aquí tengo algo abajo para mostrar y justamente es lo que... Ah, no, bueno, me equivoqué en el orden nuevamente. Venimos mal con esto. Vuelvo para atrás porque no estaba mal. Yo tenía la idea de que estaba mal, pero no. Ahí vamos, tipos de fuerza. Me está faltando algo que me lo comí. Pero bueno, acá tendríamos los diferentes tipos de fuerzas. Todas las fuerzas que tenemos, nuestro plano, nuestro mapa conceptual de fuerzas. Entonces tenemos, por un lado, las fuerzas colineales, que pueden ser de igual sentido o de distinto sentido. ¿Cómo resolvemos la operación suma entre ellas? Las de igual sentido se suman como si fueran escalares y las de distinto sentido también. Entonces, todas las sumamos como si fueran números. ¿Por qué? Porque son colineales, tienen como eje la misma línea. Luego, las segundas fuerzas que tendríamos a nuestra disposición serían las fuerzas paralelas. En realidad yo tendría que hablar primero de fuerzas concurrentes que tienen la particularidad de poder resolverse la suma de fuerzas concurrentes gráficamente
y analíticamente. Vamos a hacer así. Entonces, yo lo que voy a hacer es, por un lado, vamos a hacer así. Vamos a ir, lo que vamos viendo, vamos dibujando. Entonces, tenemos algo de este estilo. Ahí está. Fuerzas concurrentes, gráfica y analíticamente. Gráficamente lo resolvemos mediante el polígono de fuerzas, que es lo que estuvimos viendo recién. De alguna manera, el polígono de fuerzas, vamos a hacer memoria, era una aplicación sistemática de ¿qué cosa? De el método del paralelogramo. Entonces, ya tenemos nuestro método del paralelogramo. Analíticamente, las fuerzas concurrentes tenemos varios caminos para resolverlas. Una es en base a sistemas de ecuaciones, el teorema de Varignon lo vamos a requerir también, pero en principio con sistemas de ecuaciones y composición y descomposición de fuerza lo tenemos bajo control. Dentro de las fuerzas concurrentes, porque la realidad es que yo acá he separado por una cuestión más bien ideológica, más que otra cosa, te dirán que está loco este muchacho, las fuerzas paralelas de las fuerzas no concurrentes. Las fuerzas paralelas son un caso particular, en realidad son fuerzas no concurrentes. Pero desde el punto de vista conceptual, nosotros podríamos decir que es un caso particular de fuerzas concurrentes que se unen en la impropia, o sea, en el infinito, que se unen en el infinito, muy, muy lejos. Entonces, ante esta dicotomía que puede ser fuerzas concurrentes o fuerzas no concurrentes, opté por ponerlas por separado. Y son esas preguntas molestas que uno puede llegar a hacer para cuando quiere embarrar la cancha, hace este tipo de preguntas, porque la verdad que, bueno, fuerzas paralelas tenemos en realidad. Listo, tenemos fuerzas paralelas. Hay dos casos posibles, que los hemos estudiado en base a la ley de Stevin. Nosotros, y por supuesto, en un caso más genérico también se pueden resolver con una aplicación de la resolución de Varignon, que es el método del polígono funicular. Pero tendríamos las soluciones de igual sentido y de distinto sentido. ¿Cómo lo resolvemos? Ambos casos con la regla de Stevin, que ahora vamos a refrescar y vamos a ver. Entonces, una vez que tenemos esto por acá, acá tendríamos que poner la flechita también, y acá tendríamos que poner la flechita también para ir marcando lo que vamos recorriendo. Lo que nos quedaría sería el caso de las fuerzas no concurrentes, que es un caso paradigmático. Era uno de los problemas claves a resolver. Stevin hizo un gran avance y unos 30 o 40 años después Varignon le dio una vuelta de tuerca. Lo que hicimos fue apoyarnos en el principio del paralelogramo y encontrar una vuelta a la descomposición de fuerzas para lograr encontrar fuerzas equivalentes a cada una de las fuerzas no concurrentes, que sí sean todas concurrentes. Un artilugio muy elegante, muy lindo que les voy a contar. Bueno, analíticamente, por supuesto, lo resolvemos con sistemas de ecuaciones. Para eso están los maravillosos sistemas de ecuaciones con los cuales me maravillo y realmente estoy enloquecido, y gráficamente a través del método del polígono funicular. Les cuento, para los que quieran ver cómo se resuelve el sistema de ecuaciones simple y fácilmente, pueden ir a mi canal de YouTube, que hay un capítulo que se llama para Informática 1, en la planilla de cálculo, dice planilla de cálculo, matrices. Se los recomiendo porque ahí van a poder ver cómo resolver el sistema de n ecuaciones con n incógnitas, con la aplicación de dos funciones, la función multiplicación de matrices y la función inversa. Con un truquito que en 3 minutos resuelve un sistema de un montón de ecuaciones con un montón de incógnitas. Así que eso, quien quiera, puede visitar mi canal y ahí van a tener oportunidad de encontrar este material. Bueno, dicho esto, avancemos un poquito más en la próxima presentación. Vamos a borrar todo nuestro recorrido, que prácticamente llenamos nuestro esquema de fuerzas. Y ahora vamos, y esto es lo que me faltaba, es de las fuerzas colineales en una misma dirección y sentido. Me confundí porque lo que hice fue cambié la estructura, y ahí me distraje ahora un poquitito, y cuando cambié la estructura me parecía un hueco que en realidad no lo era, sino que yo había cambiado el orden de las cosas porque incorporé este plano, este mapa conceptual de fuerzas. Me estarían quedando 10 minutitos para la primera pausa. Vamos, acuérdense, hacemos un break de 5 minutos y retomamos en el mismo link. Nosotros ahora vamos a hablar un poquitito
de lo que son sistemas de fuerzas colineales en una misma dirección y sentido. Es decir, recorremos rapidito lo que vimos la clase pasada, en el cual tenemos dos fuerzas, fíjense, una fuerza F1, una fuerza F2, una fuerza F3. Y lo que hacemos es sumarlas. Fíjense que la suma consiste simplemente en la adición. Aplicamos lo que se llama el principio de adición. Y nos quedaría esta belleza por resultante. Simple y sencillo. Es como sumar 2 más 3 más 5. Así de nomás. Lo que verificamos en el comportamiento de las fuerzas colineales es sencillamente que tienen el mismo comportamiento que los números escalares para las operaciones de suma. Y esto es una gran alegría. ¿Por qué? Porque con las computadoras nosotros podemos trabajar tranquilamente con esta situación. Bien, vamos a poner el chat a la vista. Están todos mudos. Yo no sé si me dejaron la foto y se fueron todos a casa a tomar una cerveza o no, pero bueno, yo sigo avanzando. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa con este sistema de fuerzas cuando son de diferentes sentidos. Ah, menos mal, menos mal, quiere decir que están. Si me contestaron tan rápido, quiere decir que estamos. Menos mal, si no ya... Sí, pues lo veo a mi hijo a veces que las clases cuando son muy densas, agarra como no tiene la imagen, se va, se clava una cerveza y listo. O un café, depende de la hora del día. A la mañana café para despertarse. Pero bueno, así somos nosotros los seres humanos, maravillosos. Bueno, acá estamos. Vamos a trabajar con fuerzas de distintos sentidos. Entonces, tenemos dos fuercitas en una misma dirección, en un mismo sentido, y una tercera fuerza que está en la misma dirección, pero con el sentido contrario. La resolución sería sumar la realidad, la F3 es la opuesta de otra fuerza, así que básicamente lo que hacemos es una suma que lleva estas características. El mismo concepto, el mismo criterio que el que aplicamos a la suma de los números. Entonces, vamos a ver cómo nos queda esto. Fíjense que la resultante sería así. Voy avanzando. Denme un segundo que voy a poner mis flechitas de nuevo en acción. Ahí la tenemos. Y voy, acá sería así. Avanzo esta fuerza, le sumo la segunda, y a esa le resto, vamos a cambiar el colorcito, le resto, me equivoqué de color como el verde, le resto la otra fuerza, y básicamente lo que queda es mi resultante. Sencillo, simple, elegante, prolijo. La verdad que tiene una lógica conceptual y una elegancia que me maravillan cómo pudieron construir esto en 1700 y pico. La verdad que impresionado estoy. Bien, vamos a ver con las herramientas que tenían. Si bien es cierto que como usaban el arco y la flecha como una herramienta cotidiana, eso les ayudaba un montón. Bien, vamos a ver algunos tips sobre fuerzas colineales. La resultante tendrá una intensidad igual a la suma de las intensidades de sus componentes. Lo vimos en el dibujito. Esto es medio evidente, pero la dirección de la resultante coincide con la dirección de las componentes. Y después la tercera, el sentido de la resultante, esta es la más importante. Depende de la sumatoria de sus componentes. O sea, puede ir para un lado o para el otro. Todo depende de la combinación de fuerzas que estemos manejando. Bien, nos metemos de cabeza en lo que sería el método del paralelogramo. Ese principio del paralelogramo que estuvimos hablando hasta hace unos minutitos y que nos permitía reemplazar dos fuerzas por una que llamábamos resultante y que podíamos asemejar a la suma, pero en realidad era una fuerza distinta de las otras dos, pero que me permitía hacer que la manifestación, o sea, podía reemplazarlas, ¿por qué? Porque la manifestación física es equivalente a la de las otras dos fuerzas y es más fácil laburar con una fuerza que con dos. Básicamente, esa es nuestra estrategia. Entonces, arrancamos. Ponemos una fuerza, ponemos una segunda fuerza, y vamos a ver qué onda con el paralelogramo. Entonces, ahí tendríamos, voy construyendo mi paralelogramo.
Ahí tendría la resultante. Esto es lo que hice, ni más ni menos que aplicar el principio del paralelogramo. No agregué nada, no puse nada, no saqué nada, no me salí de la cinta. Esto sería el método del paralelogramo. ¿Qué pasa cuando son más fuerzas? Veamos qué pasa. Imaginemos que tenemos 3 fuerzas. La historia, ahora claro, vamos a tratar de sistematizarla. Entonces, lo primero sería decir, bueno, acá viene mi método del paralelogramo. Saco mi primer resultante, luego avanzo, trazo mi otro paralelogramo y saco mi resultante. Funciona, es un montón de rayas, se va complicando el dibujo, y lo que tendríamos que decir es que la sumatoria se efectúa en forma vectorial. Eso implica que la magnitud no tiene nada que ver con la suma de las cantidades de las otras magnitudes, ¿de acuerdo? Es algo totalmente diferente. Bien. Avancemos un poquitín más. Ahí está, volvemos, avanzamos. Recién estábamos en esta parte de acá arriba, que es el método del paralelogramo. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar un poquitito este lío que tenemos acá de rayas y vamos a tratar de simplificarlo. Fíjense lo siguiente. Si yo trazo paralelas a las fuerzas respecto, fíjense, acá tengo esta fuerza, genial. Esta era mi otra resultante. Es decir, yo tenía una fuerza por acá, había obtenido con esta otra había obtenido esta resultante. Quiere decir que si yo trasladara, por ejemplo, esta fuerza, vamos a hacer así, voy a ir por arriba que me va a resultar más fácil. Vengo por acá. La fuerza que tengo acá abajo, la fuerza 2, la pongo a continuación. Y después la fuerza 3 la pongo a continuación. Fíjense que hice, trazando las paralelas directamente, fíjense que hice mucho menos lío de rayas. Esto es lo que se llama método del polígono de fuerzas. Es lo que vamos a hacer ahora en la parte de abajo y que tiene como objetivo mostrar la simplificación que implica este método. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Traslado una fuerza, saqué mi resultante y tuve todo el polígono folicular. Fíjense, vamos de nuevo, que me funciona muy rápido la cinta. Ahí arrancaría mi fuerza, que se me quedó, no sé por qué se me quedó en pausa, tendría que haber llegado hasta la posición, ahí está. Luego voy por la segunda fuerza, que estaba muy rápido, y sale la resultante. Ahí tengo que estudiar los tiempos de las variables. Pero la intención es mostrarles cómo simplificamos un montón este dibujo en la construcción de nuestra método del paralelogramo serial, ¿de acuerdo? Que se complicaría de una manera catastrófica. Imagínense 8 fuerzas, es una pesadilla de rayas. Estamos tan sucia la hoja que no podemos distinguir lo que dibujamos. Entonces, esto la verdad es que nos ayuda un montón. Bien, estamos en un minuto. El próximo punto, a ver, ¿qué dice mi chat? No, el orden no importa. No importa. El orden es el que se les dé la gana. Lo que sí hay que ser consistente. Las fuerzas son concurrentes, así que tranquilamente, fíjense que yo podría haber tomado, vamos a hablar estos minutitos que me quedan de esto y listo. Podríamos haber tomado tranquilamente, así como armé este camino por abajo, hoy armé por acá este camino y hice esta fuerza y esta fuerza. Y la verdad es que podría haber tomado también con otro color. Bueno, podría haber tomado la segunda fuerza, que era algo así, y la tercera fuerza así, y hubiéramos llegado al mismo lugar. Todos los caminos son válidos, ¿de acuerdo? Eso está bueno, que lo tengan presentes, muchos caminos que conducen a la misma solución. Nos vemos en 5 minutitos, tomarse un cafecito, yo voy a compaginar y regresamos justo al lugar donde nos habíamos quedado al momento de hacer nuestro break. La intención sería decir, bueno, vamos a avanzar un poquitín más, generamos nuestro polígono de fuerzas. Ahí ven, ahora me funcionó bien el maldito.
Y ahí tendríamos el polígono de fuerza funcionando. Entonces, avancemos un poquito más. O sea, ya definimos cómo sumar fuerzas colineales, cómo sumar fuerzas concurrentes a un punto. Y ahora vamos a analizar algunos casos particulares. Ahí tendríamos, bueno, este es el nombre del método del polígono de fuerzas. Y ahí arrancamos con un tema que es importante, que es la resta de fuerzas, que es un tema elegante, realmente elegante, y vamos a justificar el porqué. Vamos a ver la representación de la resta de dos fuerzas. Yo tengo dos vectores, un vector A y B, y voy a hacer la resta del vector, vamos poniendo nuestro polígono, A menos B. Entonces, yo tengo mi polígono funicular, que sería lo que hacemos habitualmente, pero fíjense, eso sería A menos B directamente. A menos B voy de B hacia A. ¿Esto de dónde sale? Porque ahora fíjense que voy a hacer lo mismo para justificar el B menos A, directamente en el otro sentido. La cuestión es, ¿esto de dónde sale? Porque ya veo que ustedes se arman esa reglita mnemotécnica y listo. Pero quiero que vean que todo tiene una razón de ser. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a hacer el vector A, el vector B, vamos a hacer el polígono funicular, pero hay un detalle, fíjense. Si esto es B, ¿cómo sería menos B? Ahí tendríamos A más B, ¿no? Entonces, acá viene el título porque me quedó en orden mal. Vamos por menos B. Entonces, fíjense que si yo hago A menos B, ¿qué quedaría? Nuestra relación que fíjense que es la misma, ¿de acuerdo? Y ahora nos quedaría hacer el otro caso, pero se lo dejo a ustedes. La justificación de esta opción sería exactamente la misma. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que tomar, vamos a hacerla pero por fuera del sistema, digamos así. Yo tendría el valor de menos A por acá. Entonces, mi paralelas, ¿cómo irían? Una iría por acá, la otra iría por acá, así. Y entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría en colorcito rojo, esta fuerza que sería así. Y ahí tendríamos mi fuerza AB, que sería esto que está acá. Y acá, bueno, hagan de cuenta que eran rayitas, que me olvidé sacarle las flechitas a la fuerza, pero bueno, ahí lo tenemos. Esta sería la justificación del otro tramo. Y me llama la atención no haberlo hecho, tenía idea que lo había hecho, pero bueno, se ve que pensé esto y después cambié de opinión. Uno va con algunas ideas y después va trabajando sobre la marcha. Y ahora viene la parte picante, el marco conceptual del cálculo analítico. Vamos por las sumas de fuerzas concurrentes. Esto tiene un apoyo lógico importante, que es, vamos a hacer composición y descomposición, las dos cosas, en las fuerzas en dos direcciones. ¿Por qué? Porque, digamos, toda la estructura de cálculo analítico se apoya en transformar mis fuerzas concurrentes en fuerzas colineales. Al transformarlas en fuerzas colineales, las puedo sumar como número y hacer un cálculo analítico. Básicamente no es ni más ni menos que eso. Así que vamos a ver si vamos poniendo el juego de ejes cartesianos, ahí lo tenemos, con eje X e Y. Vamos a poner una fuerza, F1, vamos a poner una fuerza F2, vamos a hacer nuestro polígono, y sumamos y tenemos nuestra fuerza F. Ahora, veamos qué pasa. Eso tiene un ángulo, el ángulo es beta, por llamarlo de alguna manera. Ahora, fíjense, estas F1 y F2 que yo puse por acá, en realidad, tendría que haberle puesto Fx y Fi. ¿Por qué motivo? Porque
F1, que sería, vamos a hacer así. Esto vamos a llamarlo F, y este vamos a llamarlo Fx. Construimos dos fuerzas y hicimos una fuerza F. Ahora, yo lo que voy a hacer es mostrarles que si esto lo llamo Fx y Fi, se va a cumplir esta relación. Fx es igual a F por el coseno de beta, Fi es igual a F por el seno de beta. ¿Por qué? Por trigonometría, básicamente. Acuérdense que cateto opuesto sobre adyacente, cateto seno so es seno opuesto sobre adyacente. Entonces, por trigonometría tendríamos esta relación. La tangente de beta es opuesto sobre adyacente y aplicamos el teorema de Pitágoras. Pitágoras, ¿qué decía? Si yo tenía un triángulo, esperen, creo que tengo dibujitos con triángulos. Por acá, no tengo triángulos. Tengo cuadrados. Bueno. Profe, perdón, ¿usted me escucha? Sí, escucho. Hay 3 compañeros que no están pudiendo entrar a la clase y les pido una contraseña. Perdón que lo haya interrumpido, pero ¿Ustedes se ¿se las puede fijar pidió? eso? Tienen que hacer simplemente doble clic. Denme un segundo, a ver, esperen. Pero tienen que hacer doble clic sobre... Denme un segundo que sale de... Ahí estamos. Tenemos que hacer doble clic sobre... En Telegram tienen... En el link dice unirse a la reunión Zoom y hacen doble clic ahí. Y la contraseña la tienen abajo. Si quieren entrar con el ID, tienen el ID que es 860, que es este que está acá. Y a ver, vamos a hacer así. Estos serían los datos. Pero los tienen en el chat ahí afuera, Perfecto, yo no había visto la contraseña. Parece que hay algunos que les está pidiendo contraseña. No Ahí la debería compartí. porque, pero bueno, puede pedirse. Si entran con el ID, se la pide. Si entran directamente por la página, a ver, miren, vamos a hacer así. Yo ahora les estoy mostrando una pantalla, esperen, así. Ahí está, mire, esto es muy loco, pero es fantástico cómo funciona. Yo estoy acá con esto. Ustedes lo que tienen que hacer es entrar con esto directamente que está acá. Si entran directamente, ya está, no hay problema. Pero si entran con el código ID, Claro. tienen que meter después esta clave que está acá abajo. Ese es el único detalle. Está bien. Claro, yo entré con eso y parece que otro compañero quiso entrar con eso, pero le pedía contraseña igual, por eso le pregunté. Bueno, ahí lo tenemos. Volvemos. Fantástico. Esto es maravilloso. A medida que uno aprende, ¿no? Lo voy usando un poquito mejor y ahora la vamos remando. Pero las primeras clases no tienen ni idea de lo que me costó. Bueno, ahí Perdón, estamos. ¿a usted no le parece que están queriendo entrar algún compañero y usted los tiene que aceptar? No me aparece nadie porque yo tengo sala de espera. No entran a la sala de espera. Cuando están en sala de espera, que ya Claro. entraron, ahí los veo yo. Si no, no los veo. El que falla, digamos, una entrada fallida, no me lo registro. Sí, cuando entran a la sala de espera, yo lo veo y tengo que autorizar la entrada, porque si no lo reconozco, si me vienen con el sapito clo, no sé quién es el sapito clo, no lo hago entrar. Para eso es. Está bien. Si entonces, si Bueno, bueno, no más o sé. menos me suenan los nombres, No sé por qué será entonces. vamos para adentro. Pero hasta ahora no hay ninguna opción. No ingresaron a la sala de espera, que es donde los mando siempre yo, por la sencilla razón de que estoy respetando, bueno, en la facultad me establecieron una serie de protocolos de seguridad y los respeto y ya me acostumbré a usarlos y bueno, ahí estamos. Habíamos hablado de esto, volvemos sobre nuestros pasos, ahí estaríamos en estas condiciones trigonométricas, y acá vamos a poner un caso un poquito más general. Vamos a poner un caso un poquito más general, en el que vamos a trabajar con dos fuerzas, una fuerza F1, una fuerza F2, y después vamos a hacer lo siguiente. La fuerza F1 y la fuerza... A ver si tengo los nombres por acá. Ahí está. Hay un par de cosas que no las tengo bien sincronizadas con la secuencia de ingreso, pero bueno, la perfección es para
los dioses. La cuestión es, acá tengo una fuerza F1, acá tengo una fuerza F2. Esas dos fuerzas que tenemos por ahí, vamos a hacer vector rojo, F1, me estaba faltando esto que estaba por acá, F2 por acá, ahí lo tenemos, F1 y F2. Entonces, esta suma de fuerzas que tenemos, ¿cómo vamos a hacerlo? Lo podríamos hacer por el método del polígono funicular, sin lugar a dudas, ¿y qué haríamos? Simplemente a la fuerza F1 vendríamos, ahí tengo un color rojo, así que le vamos a poner otro colorcito, supongamos que fueran diferentes, lo pondríamos por acá, y haríamos nuestro polígono funicular, etcétera, etcétera. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a deshacer porque no me convenía borrar los nombres que se habían puesto. Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer la fuerza F1 en dos fuerzas. Una fuerza F1X, una fuerza F1Y, y la fuerza F2 en una fuerza F2X y una fuerza F2Y. Ahí estaba, me aparecía después. Bueno, ahí tengo unos problemitas de secuencia, como verán. Pero no importa, ya estamos. Borramos todo y se arregló todo fenomenal. Por condiciones de simetría, esto lo podemos hacer así. Lo mismo ocurriría con mi F2X. Acá tengo un problemita con mi banda de abajo del Windows, que no se está deslizando hacia abajo, así que me tapo un poquitito, porque acá dice F2X igual F2 por seno de beta. Y entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría analizar la suma, cómo sacamos la resultante. Y la resultante sería directamente Rx, la suma de F2X más F1X, y RI, perdón, sería la suma de F1I más F2I. Todos como son colineales, tenemos las dos fuerzas y lo tenemos, ya está. Y luego lo que nos quedaría es calcular la resultante. ¿Cuánto vale? Pues tenemos las componentes. Entonces, para la resultante lo que hacemos es aplicar el teorema de Pitágoras. Sabemos que el cuadrado de la resultante, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, con lo cual la resultante sería la hipotenusa y cumpliría con esa condición. Y en nuestro caso acá, la tangente sería ¿qué cosa? La tangente de un ángulo gamma, el cateto opuesto sobre adyacente. Y nos quedaría básicamente esto, fíjense, yo tengo Rx, yo tengo Ri, y entonces tengo mi resultante. Con mi resultante y su ángulo, básicamente puedo construir el triángulo. Conocemos todo esto, entonces, fíjense, la tangente de este ángulo es opuesto sobre adyacente, opuesto sobre adyacente. Y acá tendríamos el teorema de Pitágoras, lisa y llanamente. Un detalle que es clave, acá voy a hacer hincapié en esto, que es un truco importante a considerar, que es lo siguiente. Si yo aplico la función arco, voy a hacerlo con letras. Arco tangente a ambos lados de la igualdad, espero que entre ahí. La igualdad se mantiene, es una función. Ahí dormí, tendría que haber puesto un poquito más de... Pero ¿qué pasa con esta función? La tangente y el arco tangente se simplifican, con lo cual me queda que la ecuación final sería mi ángulo es igual al arco tangente de RI sobre Rx. Y con esto estamos en condiciones de hallar en forma analítica nuestra resultante. ¿De acuerdo? Bien. Hemos resuelto también analíticamente y seguimos avanzando. Así que vamos por fuerzas paralelas. Esto lo habíamos visto, así que podemos poner el acelerador en marcha
Vamos a refrescar, por supuesto, la idea de refrescar todo, pero vamos por fuerzas paralelas. Entonces, las fuerzas paralelas son las primeras fuerzas no concurrentes. Fíjense que ordené de alguna manera mi mapa conceptual de las fuerzas. Y lo que hice fue, básicamente, disponer de ello. Bien, vamos por la fuerza paralela. Ahí tenemos un nuevo inquilino que acá llegó el aviso. Llegó el aviso de que tenemos un nuevo cliente sumándose. Así que bueno, el aspecto positivo es que funciona. Ya lo sumamos, acaba de lograr entrar. Bienvenido. Vamos a activar nuestro chat, que me estaría faltando poner el chat que lo había cerrado recién. Bien. Esto vamos a hacer así. Ahí estamos. Bueno, vamos por las fuerzas paralelas. Acuérdense que habíamos estado charlando, habíamos estado hablando del principio de equilibrio que había estudiado Stevin en las balanzas. Básicamente podíamos representar dos fuerzas paralelas que estaban en equilibrio. Este es el principio de equilibrio de la balanza, ¿no? En donde teníamos dos fuerzas, igual distancia, está todo genial. Luego, en estudio de Stevin, yo empecé a trabajar en unas balanzas que eran más interesantes, que es lo que se llama la balanza romana. Y la balanza romana tiene la particularidad de que, bueno, tenemos una fuerza fija que cambia, y entonces la carga, que es variable, la vamos ajustando y corrigiendo, separándonos, alejándonos. Entonces la intención fue estudiar a ver qué pasaba, porque imagínense que acá, ¿qué estaría pasando básicamente? Lo que estaría ocurriendo sería que tenemos una fuerza para acá y una fuerza para acá. Y después tenemos distancias. Una distancia y una distancia. Y lo que encontró, una cosa, voy a agregar un detalle más que es el siguiente. Este sistema está en equilibrio. Vamos a poner una fuerza verde por acá. ¿Por qué? Porque este gancho que yo tengo por acá ejerce una fuerza hacia arriba tal que equilibra estas dos, ¿no? Sería en este caso 7P, ¿de acuerdo? Ahí tendríamos una fuerza que es de 7P. Eso es lo que hace que el sistema esté en equilibrio. Pero lo concreto es que mi amigo Stevin se dio cuenta de lo siguiente, que el área del triángulo, o sea, está haciendo esta fuerza pequeñita, ¿qué ocurría? Cada vez que teníamos estos dos, podíamos armar triángulos, en los que involucrábamos las distancias con los valores de las fuerzas. Y estas dos áreas eran iguales. Cuando las dos áreas eran iguales, el sistema estaba en equilibrio. Y eso fue lo que le permitió, y esto se cumple siempre, ¿no? Entonces eso fue lo que le permitió, de alguna manera, establecer lo que se llama el principio de Stevin, que decía que las áreas de los triángulos siempre son iguales. Bien, pero ¿para qué sirve esto? Esto es clave porque fue y encontró una relación que hay entre las distancias y las fuerzas. Ojo que después vamos a encontrar un concepto nuevo, el concepto de fuerza por distancia, que es momento. Implican los giros. Pero la cuestión es que acá está involucrado en forma tácita este tema. Entonces, en el principio de Stevin se puede encontrar que nuestro sistema tenía siempre áreas iguales. Cuando hay áreas iguales, hay equilibrio. Y esto es una cosa fantástica, porque nos permite, vamos a avanzar un poquitín más, resolver sistemas. Porque a partir de esa construcción, ¿qué hizo? Si nosotros tenemos dos fuerzas paralelas, acá nos sacamos de encima la balanza real, ¿qué ocurre? ¿Dónde estaría la resultante? Piensen lo siguiente, mi resultante va a ser tal que, en el caso de la balanza teníamos un equilibrante, pero la resultante va a tener igual ubicación que nuestra equilibrante, donde está el gancho, tiene que caer, y lo que encontró Stevin es que si manteníamos las relaciones de triángulos, fíjense que si traslado las dos fuerzas digamos, esta fuerza F1 la traslado a la recta de acción de F2 y F2 a la de F1 y después 1 los
extremos, es decir, el principio de una con el final de la otra, y al revés, en el corte, donde se cortan las dos rectas por esta semejanza de triángulos, va la resultante. La cuestión es la siguiente. Originalmente, fíjense, mayor fuerza, menor distancia genera un área de un triángulo. Menor fuerza, mayor distancia genera un triángulo. Esos triángulos que había descubierto de alguna manera Stevin tendrían que ver con esto. Este triángulo tendría que tener igual área que este triángulo. ¿De acuerdo? Estas dos áreas son iguales. Esta base es mayor, esta altura es menor, pero estas dos áreas son iguales. Entonces, descubrió que si nosotros trasladamos las fuerzas en las dos direcciones, en los dos sentidos, coincide, se produce esta semejanza de triángulos que se da, y de esta manera es como logramos rápidamente obtener la ubicación de nuestra resultante. La magnitud, la dirección y el sentido lo conocemos previamente. ¿Por qué motivo? Porque es la suma, porque como son fuerzas de igual dirección e igual sentido, es la suma como si fueran colineales. Entonces la resultante surge de sumar los valores como si fueran colineales, con lo cual tenemos dirección, sentido y magnitud. Y para encontrar el punto de aplicación utilizamos la regla de Stevin. Básicamente de eso se trata. Y acá tendríamos el marco conceptual de esto con la resultante. Y ahora tendríamos que analizar esto mismo, pero con fuerzas paralelas de distinto sentido. Y ahí vamos. Fíjense que acá yo ya me tomé el atrevimiento, porque tengo las dos fuerzas. Ya para ganar un poquito de tiempo agarré y dije, bueno, voy por todo, digamos así. Entonces ya puse mi fuerza 2, que es la mayor, mi fuerza 1, que es la menor, y el valor de la resultante. Esto lo analicé como si fueran fuerzas colineales. Entonces obtuve el valor de mi resultante, la dirección y el sentido. Y ahora lo que nos quedaría es aplicar la misma regla de Stevin para, ahí vamos, trasladar las fuerzas. Ahí trasladé la fuerza F2 hacia la recta A, la fuerza F1 hacia la recta B, y entonces unimos el principio de la fuerza que está en la recta A con el final de la que está en la recta B y viceversa, el final de la A con el principio de la B. En la intersección de ambas, fíjense que define una recta D, donde va a estar mi recta de acción, la resultante. Y ahí se dispara, ven, la saqué de acá, vino para acá. Regla de oro, para darnos cuenta si estamos haciendo las cosas bien o no, es la resultante, cuando son las dos fuerzas concurrentes del mismo sentido, siempre está entre las fuerzas. Y cuando son de distinto sentido, siempre está del lado de la fuerza mayor. ¿De acuerdo? De acá hay algunas consecuencias también interesantes, porque empezó a jugar y tomar preponderancia en estas relaciones de triángulos, porque fíjense que acá siempre estamos hablando de triángulos, la importancia de los triángulos. Vamos a ver, vamos a plantear una situación que es bastante más picante, las fuerzas no concurrentes. Vamos a ver cómo andamos de tiempo primero. Estamos prácticamente media hora, me estarían quedando 10 minutos, así que yo diría que podemos tranquilamente avanzar. ¿Dónde habré dejado mi teléfono? Podríamos avanzar tranquilamente en el análisis conceptual. Hacemos nuestra pausa de las 8 y retomamos sobre el mismo tema para verlos un poquito más en profundidad. Bueno, vamos a avanzar. Entonces,
Vamos a borrar todos los contenidos previos y tengo un sistema novedoso. Hasta ahora nunca habíamos visto algo de este estilo. Uy, tenemos a Maxi Ferraro que se me quedó afuera. Ahí estamos. Estamos todos nuevamente. Entonces, tengo mi sistema de fuerzas no concurrentes. Tengo un problema. Si de las fuerzas, para poder aplicar el principio del paralelogramo, las fuerzas deben ser inexorablemente fuerzas concurrentes. No tengo forma de resolverlo, sino. Entonces, ¿qué podemos hacer? Este es el gran dilema. Esta solución es una solución propuesta por Variñón, que realmente es fantástica. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue decir, bueno, si yo puedo descomponer una fuerza en dos direcciones, claramente estoy en condiciones de buscar fuerzas concurrentes equivalentes. Y sobre esa línea de trabajo es que vamos a ir yendo. Entonces, esta situación es fantástica. ¿Por qué motivo? Porque nos permite, de alguna manera, resolver este caso. Voy a poner la fuerza acá, que logré domesticar la aplicación. Acá tenemos las fuerzas y las vamos a tratar de reemplazar por fuerzas que sean concurrentes. La pregunta es, ¿cómo logramos hacer esto? He ahí la cuestión. Avancemos un poquito. Vamos a calcular la resultante. Vamos a resolver lo que podemos. Vamos a hacer de cuenta que las fuerzas con las que estamos trabajando son fuerzas concurrentes. Lo vamos a suponer por un momento. Nos están quedando 10 minutines. Entonces, ¿qué hacemos si son concurrentes? Un polígono de fuerzas. Entonces, lo que habría que hacer sería simplemente armar nuestro polígono de fuerzas y sumar las fuerzas. Listo. Y ahora viene el truco que es magistral. Me maravilla la creatividad del ser humano muchas veces. Lo que puedo hacer, lo que tendría que hacer es buscar descomponer la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4. Piensen que estamos en un cuerpo rígido. Por eso la importancia de los principios o las hipótesis de la estática. Sin esas hipótesis no sería posible esto. ¿Por qué? Porque esta construcción que estamos haciendo vale. ¿Por qué motivo? Porque estamos asumiendo que estamos, ese negro fondo que estamos viendo ahí con la luna dando vueltas, no es ni más ni menos que un cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido tiene una particularidad. La particularidad que tiene es que nosotros podemos desplazar como se nos dé la gana las fuerzas a través de su recta de acción, que todo funciona. Y para demostrar esto, yo me estoy mandando una picardía muy importante. Es decir, todo es un cuerpo rígido y las fuerzas están puestas sobre las mismas. Con lo cual, podría trasladarlas como se me dé la gana dentro de la recta de acciones. Y también puedo descomponer cada una de estas fuerzas en dos fuerzas con dos direcciones distintas. Bien, lo genial de Variñón fue que estableció un procedimiento muy interesante, muy lindo y muy elegante, que básicamente es el siguiente. Fíjense, fijó un polo, y bueno, primero obtuvimos la resultante, que me había olvidado de calcular. Luego, fija un polo este muchacho. Entonces, ahí tendríamos nuestro primer paso, nuestro primer punto resuelto. Ya sabemos cuál es la dirección de la resultante, cuál es el sentido de la resultante y cuál es la magnitud de la resultante. Nos queda ubicar el punto de aplicación, lo más complicado. Fijo, mi amigo Variñón, un punto. Y luego lo que hizo fue trazar unos rayos que ahora van a ver que a todo el mundo le dice rayo 1, rayo 2, rayo 3, rayo 4, rayo 5. Mandanga. Ahora van a ver lo que hizo este hombre. Un genio el tipo. Un genio. Lo que hizo fue lo siguiente. Miren, agarró y dijo, ¿qué pasa si esta fuerza la descompongo de esta manera?
Fíjense, a ver, color rojo no. Voy a usar un color amarillo, primera fuerza. Y el espesor, vamos a poner un espesor finito. Bien, la fuerza 1 la voy a descomponer en dos fuerzas. Esta fuerza que tengo por acá y esta fuerza que tengo por acá. Genial. Entonces, es lo mismo que ponga esta fuerza o que ponga estas dos fuerzas, ¿estamos de acuerdo? Con una ventaja fundamental. Estas dos fuerzas son concurrentes en este punto, que no es poca cosa. ¿Mm? Bien, luego dijo, la segunda fuerza del polígono la voy a descomponer de la misma manera en dos direcciones. Y vamos a hacer así. Una es esta fuerza y la otra, esta fuerza que está acá. Noten que la fuerza 2 y la fuerza 1, hay dos fuerzas, las que están sobre la línea 2, que se anulan entre sí porque tienen igual dirección, igual sentido, pero, perdón, igual sentido no, igual magnitud, igual dirección y distinto sentido, y se anulan. Con lo cual, yo podría decir que mi sistema de la fuerza 1 más la fuerza 2, la puedo reemplazar por una fuerza 1 amarilla y una fuerza 3 color verde, que son concurrentes, y estas dos las saco. Bien interesante el asunto. ¿Qué más pasamos? Vamos a ver qué pasamos con el resto de las fuerzas. Vamos con un colorcito magenta. La fuerza F3 la voy a descomponer en dos direcciones. En esta dirección y en esta dirección. Y entonces, ¿qué tengo? De nuevo, la 3 se anuló, la 2 se anuló, y podría decir que mi sistema de fuerzas F1 más F2 más F3 lo puedo reemplazar por un sistema de dos fuerzas, la fuerza 1 y la F4. Y bueno, y ahora extrememos, llevemos, estaría quedando un colorcito celeste, voy a hacer lo siguiente, la fuerza F4, ¿qué hago? La voy a descomponer en una fuerza así y en una fuerza así. Y entonces, la fuerza 2, 3 y 4 se anulan entre sí, y yo podría decir que la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3 más la fuerza 4, esta sería la resultante, las podríamos reemplazar por dos fuerzas, la fuerza 1 amarilla y la fuerza 5 azul. Con lo cual, reemplacé mi sistema de 4 fuerzas por dos fuerzas concurrentes a un punto, y de alguna manera tengo resuelto el problema. Ahora, lo que ocurre es que tengo que acomodar toda esta secuencia de fuerzas para ver dónde pasa el rayo 1, la fuerza 1 y la fuerza 5. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar toda esta explicacioncita que les di hasta ahora. Vamos a pasar al paso a paso de la siguiente secuencia, en la cual, bueno, armo mi polígono de nuevo. Ahí va mi rayo 1, mi rayo 2, mi rayo 3, mi rayo 4, mi rayo 5. Fíjense lo siguiente, ahora puse los rayitos del mismo color, ponemos la resultante. A ver si la ponemos acá, pongo la resultante. Ahí tengo la dirección de la resultante. Y lo que hacemos es poner los rayos de la fuerza. Fíjense, esta es la fuerza 1 con su dirección. Voy por la fuerza 2. Ahí está mi fuerza 2 con su dirección. Vamos por la fuerza 3 con su dirección. Y vamos con la fuerza 4 con su dirección. Ahí está. Eso era lo que teníamos dispuesto acá en el sistema. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Traslado mi rayo 1 a la que corte en alguna posición. Ahí lo puse. La fuerza 1. La dirección de la fuerza 1. Lo cortamos acá. Fíjense, la fuerza 1 pasa esta fuerza y esta fuerza. Con lo cual, las dos rectas de acción tendrían que pasar por ese punto. Entonces, trazo mi paralela por ahí. Ahora, el rayo 2, donde estaban las dos fuerzas, la de F1 y la de F2, tiene que pasar por un punto tal que sea concurrente con esta, pero también sea concurrente con F2 y F3, que eran las que reemplazaban la línea 2 y la línea 3 que te reemplazaban a esta. Con lo cual, donde se corta por acá, voy a trasladar mi rayo 3. Acá vamos con mi rayo 3. Y el rayo 3 compartía, ¿qué cosa? Con F3. Entonces, hasta F3 lo tenemos por acá. Entonces, ahí voy a trazar mi rayo, mi último rayo, ¿no? El rayo 4, que cierra mi fuerza 3. En la dirección 4 va a pasar el rayo 5, y fíjense que acá, en la intersección del rayo 1 y del rayo 5, ¿quién tiene que pasar?
la resultante. Con lo cual, esta construcción, que es un poquito arbitraria, me permite ubicar el punto de la resultante. Esto es lo que se llama método del polígono funicular. Y ustedes dirán, ¿y esto por qué se llama así? Ya se los voy a anticipar y contar un poquito más adelante, porque en realidad estas construcciones tan sofisticadas, que son la generalización, yo lo hice con el caso más general, más emblemático, tienen que ver con, primero, un estudio de fuerzas paralelas. Siempre los estudios arrancaron por las fuerzas paralelas, que eran los casos que dejaban sin dormir a la gente, porque no encontraban los puntos de concurrencia. Entonces, esto funciona también para los casos de las fuerzas concurrentes, que las fuerzas concurrentes no, las fuerzas paralelas. Cuando las fuerzas son paralelas, se da una circunstancia particular que ahora voy a hacer mención, y que tiene lo que termina por dar nombre a ello. Bien, voy a borrar por si acá hay alguna rayita que haya hecho, creo que no hice nada, y vamos a tratar de analizar con el método del polígono de fuerzas, perdón, el método del polígono funicular, donde parte es el polígono de fuerzas, las fuerzas paralelas. Vamos a tomar un caso de fuerzas paralelas de igual sentido. Ojo que hay coincidencia con el método de Stevin en la solución. La solución sería la misma, pero la realidad es que todo el mundo termina aplicando el método del polígono funicular porque es el más general, es el que resuelve absolutamente la totalidad de los casos. Esa es la razón de ser por la cual tiene más popularidad. Pero bien, vamos a poner una fuerza F1, una fuerza F2, con una distancia. Tenemos la resultante que era nuestro mismo caso, básicamente. Fuerza 1 más fuerza 2, trazamos el rayo 1, trazamos el polo, nuestro rayo 2, nuestro rayo 3, la resultante. Lo obtuvimos, que es la suma de las dos, luego trazamos fíjense, nuestro rayo, en la que se busca la equivalencia de las fuerzas. Es decir, ahora vamos a trabajar, volvemos de nuevo en el núcleo, digamos, de lo que sería las fuerzas paralelas sumándolas con el método del polígono funicular. Son las que terminan dando la resolución, que es el primer caso, en realidad, que resuelve Bariñón. Es lo que termina dando nombre, por su semejanza, con una cierta circunstancia que vamos a ver en un esquemita. Bueno, en marcha. Ya me estoy recuperando, vamos a ver. Vamos por la segunda pantalla. Bueno, me complica un poquitito. Bien, avancemos. Ahí estamos. Bueno, vamos a avanzar de espera. Daniel, ahí estamos. Arrancamos. Fuerzas paralelas de igual sentido. Me estaría faltando poner el chat. Ahí lo ponemos. Fantástico. En marcha. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería poner las fuerzas. Ahí vamos, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. No, fuerza 2, 3 no hay. Fuerza 1, fuerza 2, la sumamos. Ya estoy. Lo que estamos haciendo es nuestro polígono de fuerzas. Así que trazaremos los rayos. 1, el rayo 2, el rayo 3, y luego lo que hacemos es calcular la resultante. El cálculo de la resultante, por supuesto, lo que vamos a hacer es trasladar los rayos 1, 2 y 3 a la ubicación de las fuerzas. Entonces, ahí estamos. Vamos, trasladamos el primer rayo, trasladamos el segundo rayo. Vamos, aparecieron los nombres, ahí salió el segundo rayo. Vamos por el tercer rayo. Y fíjense qué interesante, la intersección del rayo 1
con el rayo 3 ubica la posición de mi resultante. Si se pueden analizar un poquitito, fíjense que estos triángulos que tenemos acá, construidos con este otro recorrido, no son ni más ni menos que los mismos con los que estuvimos nosotros trabajando recién con el método Stevin. Entonces, fíjense que hay una semejanza notoria y una investigación en paralelo fantástica. Pues Bariñón, que pasó a la historia con estos estudios, con su famoso teorema de Bariñón y este método del polígono funicular, si bien Stevin había hecho los mismos estudios prácticamente 30 años antes, y eso se debe a que Stevin era un nacionalista que manejaba dos idiomas básicamente. El flamenco, porque era un hombre de Bélgica, la zona de Bélgica, y el castellano, porque estaba la monarquía española en ese momento controlando esos territorios. Entonces, oficialmente, él siempre trataba de escribir en flamenco por una cuestión de nacionalismo. Y en esa época, lo que estaba de moda era que la ciencia se escribía en latín o en alemán. Bariñón manejaba el alemán y pasó a la historia. De la misma manera que hoy se escribe mucho en inglés. Entonces, hay muchos genios que dando vuelta por ahí, por otras partes del mundo, que pasan desapercibidos. Bueno, acá tendríamos una aplicación concreta de nuestro polígono funicular. Vamos a generalizar un poquitito y vamos a tratar de resolver. Ahí fíjense que voy poniendo los triangulitos que le estaba haciendo mención. La relación de semejanzas de triángulos están permanentemente presentes. Bien. Y vamos a poner el cartelito para el público. Hay proporcionalidad de los triángulos, que fue todo lo que estuvimos hablando básicamente, de esa relación de áreas que existía entre fuerza y distancia. Acuérdense que en realidad, si bien yo estoy marcando las proporcionalidades, lo que medía siempre nuestro amigo Stevin, ¿qué era? Buscaba siempre lo siguiente. Teníamos esta fuerza, voy a cambiar de, voy a hacer así. Acá tenemos la fuerza, entonces teníamos extra área. Por acá, y después teníamos esta fuerza que era más pequeña, pero esta altura era mayor. Estas proporcionalidades, estas áreas siempre son iguales. Esto es lo que propugnaba Stevin, esto es la relación que genera nuestro amigo Bariñón, básicamente una belleza conceptual. Con lo cual, vamos a avanzar un poquitito. Esto sería una adaptación sofisticada del principio del paralelogramo, como podrán ver. Bien, vamos a la resolución de fuerzas paralelas, pero más fuerzas, por el método del polígono funicular. Y la suma, pues vamos a usar, tenemos las 4 fuerzas. Esta es la parte interesante, pues la generalización. Así que vamos a sumar las diferentes fuerzas. Ahí les voy poniendo los números. Fíjense que no estuve muy sincronizado en el nombre, en poner la secuencia de los nombres, así que bueno, ténganme paciencia. Acá tenemos nuestro polígono funicular, trazamos nuestro rayo 1, nuestro rayo 2, 3, 4 y 5. Y luego lo que hacemos es calcular por el método, básicamente, esto no es ni más ni menos que el método de las fuerzas, el polígono de las fuerzas, nada más que no hay polígono porque las fuerzas son paralelas. Ahí tendríamos nuestro resultante, y ahora trazamos los rayos sobre las rectas de acción. Ahí tendríamos nuestra recta de acción, y trazamos la secuencia de rayos. Y lo interesante de todo esto es justamente que, fíjense, faltaría el rayo 5, en la unión del rayo 1 y el rayo 5 que tenemos en color amarillo, iría nuestra resultante. Con lo cual, hemos resuelto nuestro problema
de un modo más que interesante. La ventaja que tiene esta resolución respecto de la resolución de Stevin es que nosotros tendríamos que en el método de Stevin ir generando esa relación paso a paso, y acá sistematizamos y lo pegamos de una toda la secuencia. Es interesante. Bueno, vamos a ver. Vamos a revisar lo mismo, fuerzas paralelas de distinto sentido ahora. La clase que viene vamos a dedicarnos a trabajar a full con problemas. O sea, toda la clase va a ser problemas de resolución. Así que yo les voy a dar los enunciados previamente. Ustedes van a tratar de implementar las soluciones de los mismos. Y vamos a resolverlos en clase. A ver qué sale. Lo que tengo que ver es cómo implemento estas soluciones gráficas que se me complican un poquitito. Por si acaso, seguramente vamos a avanzar con algunas analíticas que tengo los elementos de trabajo ya bien aceitaditos. Vamos a poner las dos fuerzas. Ahí tengo mi primera fuerza. Voy por mi segunda fuerza. Fuerza de distinto sentido. Funcionaba de la misma manera que Stevin. Pero bueno, vamos a ver cómo nos funciona nuestro polígono funicular. Ahí puse el polo. Traslado la fuerza. Vamos a poner la fuerza 1, la fuerza 2. Y claro, piensen lo siguiente. Los rayos que yo estoy trazando, los estoy trazando. ¿Por qué motivo? Porque esta fuerza O2 que estoy poniendo acá, en realidad, está acá. Ojo. Entonces, cuando trazo mi rayo 3, lo estamos trazando sobre esta línea. Estamos haciendo de cuenta que son fuerzas concurrentes. Entonces, las sumamos directamente. Nuestra resultante, ¿cuánto valdría? El valor restante. Y ahora lo que tenemos que hacer es trazar nuestros rayos, nuestro rayo 2, nuestro rayo 3, y fíjense qué ocurriría. ¿Dónde tiene que estar la resultante? Siempre del lado de la fuerza mayor. Y ahí tenemos nuestra resultante. Fantástico. Hice un espejo del caso que habíamos resuelto con Stevin. Permuté las fuerzas y resolvimos de esta manera. Creo que es interesante lo que vamos obteniendo. Y ahora lo que vamos a hacer es finalmente, vamos a descomponer fuerzas. Ese sería nuestro próximo paso. Yo tengo una sumatoria de fuerzas, una resultante, y la voy descomponiendo fuerzas. Esto es re importante, porque es la base conceptual para la resolución de las reacciones de vínculo. Hoy vamos a charlar un poquitito de eso, que se trata. Hoy, en realidad, tendríamos que charlarlo más adelante. Vamos a ver, vamos a poner una fuerza. Yo tengo una dirección por acá, tengo una dirección por acá. Y lo que tengo que hacer es esta fuerza descomponerla en estas dos direcciones. Bien, ¿cómo hago? De nuevo. Acá tenemos estas direcciones, podríamos hacer lo mismo con Stevin. Pero, bueno, no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque tengo las proporciones, entonces tendría que cambiarlas. Con las direcciones sacar las fuerzas. O sea, qué elegante que es esto. Fíjense, ponemos nuestra fuerza, trazamos un rayo, trazamos el segundo rayo, y trazamos los dos rayos en correspondencia con la fuerza, que se coordina ahí. Y luego lo que hacemos es lo que se llama una línea de cierre. Trazo y uno estos dos puntos de coincidencia y traslado la paralela al polo. Y de esa manera ya descompuse mi fuerza en dos fuerzas que irían en estas posiciones. Las fuerzas iguales y contrarias, ¿saben qué son? Las equilibrantes. Serían fuerzas que hacen que si esto fuera un sistema se equilibraran. Entonces, acá vamos con la curiosidad final. El nombre del polígono funicular, ¿de dónde surge? Fíjense, esto es una cuerda atada en los dos extremos. Si yo agarro y le pongo pesos, ¿qué ocurre con la soga?
Fíjense que toma la forma de mi diagrama general que yo les había mostrado. Por la similitud, esto en latín funis significa cuerda. Entonces sería un diagrama de la cuerda, en el cual las trazas de la cuerda recuerdan a las trazas del polígono que se va generando con las cargas puntuales paralelas. De ahí el nombre de polígono funicular. Una particularidad anecdótica interesante, pero que bueno, vale la pena mencionarla simplemente a los efectos de ver que todo tiene que ver con todo. Ahí pondríamos nuestras fuerzas. Fíjense que también hay una proporcionalidad, por supuesto, en las deformadas correspondientes, etcétera, etcétera. Y ahí vamos jugando. Bueno, para cerrar, hoy vamos a ver cómo andamos de tiempo. Estarían quedando básicamente unos 15, 20 minutos. Con lo cual, en estas 6 horas metí una maratón impresionante referida a todo lo que es estática. Así que tenemos todo el marco teórico como para avanzar bastante y bien en la resolución de problemas. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora cuando terminamos, en realidad voy a continuar mis clases con cuarto tercera con resistencia de materiales. Vamos a estar viendo algunos de estos temas. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. No bien tenga compaginado y editado el material, se lo subo. Ya les entregué la presentación como para que trabajen. Así que mañana o pasado les estoy facilitando la guía de actividades y nos vamos a poner a trabajar en la misma. Así que el próximo viernes nos vamos a dedicar a hacer prácticas. Ustedes, con la solución de los problemas, estén atentos con el tema de las cámaras, porque seguramente si hay dificultades, ustedes me van a mostrar el problema, les voy a pedir que me muestren los problemas y las dificultades que fueron teniendo. Vamos a tratar de establecer un ida y vuelta bastante interesante. Bueno, vamos a tratar de definir un par de conceptos que merecen la pena ser definidos, que sería uno de ellos el concepto de cupla. Así que vamos a definir lo que es cupla. Entonces tenemos, dice así, se llama cupla a un sistema de 2 fuerzas, acá tendríamos nuestras 2 fuerzas, por supuesto las vamos a colorear para montar el show. Tenemos 2 fuerzas, por acá, el amarillo no es mi mejor opción por lo visto. Denme un segundo, vamos a cambiar, vamos a poner un color más picante. Y esta espesor tampoco es el mejor. Volvemos a deshacer. Ahora sí, espero que las cosas salgan bien. Ahí estamos. Ahí tenemos una fuerza. Una segunda fuerza. Ambas fuerzas, ¿qué particularidad tienen? Son iguales en magnitud. Tienen la misma dirección, tienen distinto sentido, pero no están en la misma recta de acción. Las separa una distancia. Cuando se da este fenómeno, nosotros a este par de fuerzas lo llamamos cupla. Y básicamente es un sistema, vieron cuando uno maneja con un volante, en el volante una fuerza va para abajo, otra va para arriba, y produce un giro. Las cuplas están asociadas a los giros, las fuerzas están asociadas a las traslaciones, los giros están asociados a los pares o cuplas de fuerzas. Entonces, a la magnitud que representa el giro, que es básicamente fuerza por distancia, se la llama momento de la cupla. Básicamente lo que hago es decir, fijo un punto, vamos a poner un punto por acá de un color oscuro también, acá fijo un punto, por ejemplo, puse, bueno, no importa, ahí está, fije un punto, y hago, esta fuerza por esta distancia me genera un par, entonces, fíjense, yo tengo mi distancia, mi fuerza, esto que define, esperen, voy a hacerlo más fácil, esperen que vamos a hacerlo más fácil, vamos a deshacer, entonces fíjense, yo tengo por acá, ahí está,
esto que tenemos acá. Y esto que tenemos acá, ¿qué es? Un área. Si yo hago fuerza por distancia, tengo un área. Esa magnitud describe la acción de giro sobre un punto, que en este caso sería este, por ejemplo, o cualquier punto del cuerpo. El área de un rectángulo. Estamos hablando de áreas. Entonces, fuerza por distancia. Fuerza por distancia, entonces, define el momento de una cupla. Hay una realidad. La resultante de esa fuerza no la podemos, no existe, y esta particularidad que es lo interesante, no existe ninguna fuerza equivalente. Es decir, si yo quisiera reemplazarlo por una resultante, no existe una resultante que genere este fenómeno. ¿Por qué? Porque la resultante vale cero, y es la presencia de estas dos fuerzas que están desfasadas, separadas, pero que son paralelas, genera una acción concreta sobre el cuerpo, que es el giro. Entonces, esto es un principio físico diferente al que tenemos que orientar y ubicarlo. ¿De acuerdo? Entonces, por eso vamos a hablar de cupla como un par de fuerzas y vamos a hablar del momento de las fuerzas. Momento de la cupla y momento de las fuerzas. Porque siempre que tengamos un punto fijo, va a ver el momento de una fuerza. En un plano, en un cuerpo rígido plano, lo único que tiene sentido hasta el momento es la cupla. Luego, y ahora vamos a meternos en el próximo tema que se llama vínculos, ¿qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que al haber puntos fijos sobre los que prestamos atención claramente, este concepto de cupla se va a transformar un poquitito y vamos a hablar momentos de las fuerzas. En fin, sobre eso estamos avanzando, así que nos vamos a poner en marcha. Vamos por el próximo paso, que sería... para un momento. ¿Por qué misma dirección? ¿Dónde misma dirección? O contesté mal, bueno, son 8 y 3. No tienen la misma dirección, son de distinto... Las fuerzas son de distinto sentido, por eso no se anulan y no... El fenómeno físico es diferente. No es la misma dirección. O sea, perdón, el mismo sentido. La dirección es la misma, ¿por qué? Porque la recta de acción es la misma. O sea, son paralelas. El hecho de que sean paralelas dicen la dirección es la misma. O sea, si yo trazo, vamos a ver, un cuadrado por acá, a ver, aquí tengo un cuadradito, este cuadrado, esta línea es paralela a esta línea es paralela a esta línea. Entonces, esta es una dirección, ¿correcto? Esta dirección es la misma, ¿de acuerdo? Bien, si se entendió, está genial. Vamos a tratar de avanzar ahora con el próximo tema, que sería vínculos. Acá vamos a hacer una pequeña introducción y con esto vamos a ir terminando. Entonces, vamos a ver. ¿Qué son los vínculos? Es el primer paso. Entonces, a ver, esperen que me se ve de nuevo. Ahí tenemos cupla, vamos al primer elemento. ¿Qué es un vínculo? La definición de vínculo, básicamente, es la siguiente. Vamos a ver si tengo mi lapicito de nuevo habilitado. Y ahí vamos. Un colorcito rojo para que se vea bien. Es esto, es toda sujeción que limita el desplazamiento posible de un cuerpo. Esta sería la definición de un vínculo. Sujeción que limita los desplazamientos posibles de un cuerpo. Esto, imagínense que es una chapa 1, esta es la chapa 2, y están abulonadas, agarradas de alguna manera por un vínculo. Este vínculo impide que las dos chapas deslicen, por ejemplo, esta en este sentido y esta en este sentido. Si esta va en este sentido, esto pone una limitación. Únicamente puede ir en el otro sentido, la arrastra. Si aplicáramos fuerzas en estas direcciones, acá pasaría algo, habría tensiones, algo estaría ocurriendo. Bueno, esto que les estoy contando de las chapas, en la vida real, que acá básicamente la posta es entender qué pasa en la realidad.
Esto es un vínculo. Esta es una vista lateral del vínculo. Acá tendríamos una perspectiva de un vínculo en una construcción real de madera, donde tenemos esto sería parte de una columna, esto sería parte de una viga, y por ejemplo esto pues, es otra carga que viene de otro sentido. Esto es un vínculo, algo que genera algún tipo de limitación en los movimientos, ¿de acuerdo? Hay diferentes tipos de vínculos. Tenemos vínculos internos y externos. Por supuesto, los vínculos internos, acá tengo mi cartelito de vínculos internos. Acá tendríamos los primeros vínculos, que serían los vínculos internos, son los que limitan la posibilidad de desplazamiento relativo entre los puntos de un cuerpo o sistema de cuerpos. Entonces, esto lo vamos a analizar por separado, pero la intención es, hay vínculos internos y hay vínculos externos. Acá tendríamos un vínculo interno, por ejemplo. Bueno, esperen que acá metí la pata de nuevo. Vamos por el botón acá. Acá tendríamos un vínculo interno, por ejemplo. Y después los vínculos externos son los que vinculan la chapa, esto es parte de una chapa con la otra, digamos, dentro de la chapa sería un vínculo interno. Y por fuera de la chapa, un vínculo externo sería aquel que permite establecer una relación con otro tipo de estructura. Vamos a avanzar un poquitín. Vamos a ver los vínculos externos. Son los que limitan la posibilidad de movimiento, tal cual lo que habíamos dicho recién, y pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser simples, dobles o triples, según limiten los grados de libertad. Acá yo he omitido un detalle que es importante, que es decir, ¿qué es un grado de libertad? Se lo voy a explicar en esta presentación de un modo simple. Esto es un punto que estamos marcando acá. Si yo quisiera desplazar en algún sentido este punto, tranquilamente podría hacer, por ejemplo, desplazar este punto en esta dirección, en esta dirección, en esta dirección, o en esta dirección, o en cualquier dirección intermedia, en el plano, ¿de acuerdo? A su vez, esta dirección la podría descomponer en dos direcciones, con lo cual, básicamente podríamos hablar que hay dos direcciones. Esto es lo que nosotros llamamos, este punto, lo que tiene, este sería un grado de libertad, y este sería el segundo grado de libertad. ¿Por qué? Porque se puede desplazar en este sentido o en este sentido. ¿De acuerdo? Si estuviéramos en el espacio de 3 dimensiones, nos quedaría armar una proyección en este sentido, con lo cual tendría 3 grados de libertad en el espacio. Nosotros vamos a tratar de limitar nuestras maniobras a 2 grados de libertad en el caso del punto, porque vamos a trabajar en el plano. Y eso lo vamos a hacer ¿por qué? Porque nuestros sistemas de estructuras en 3 dimensiones se complejizan mucho la resolución de los sistemas de ecuaciones. Imagínense, ahora vamos a ver. Acá tendremos que resolver 2 sistemas de ecuaciones. De otra manera, 3. Ya se pone complicado. Ahora, ¿qué pasa cuando dejamos de tener un punto y pasamos a tener algo más importante? Fíjense ahora lo que voy a hacer. Voy a poner un punto por acá, un punto por acá, y lo voy a unir con una biela. ¿Qué es una biela? Simplemente un cuerpo rígido e indeformable que mantiene unido inexorablemente esos 2 puntos. Entonces, de nuevo, mi primer punto, vamos a cambiar, esperen, vamos a poner el corazoncito, ahí estamos por azul, se puede desplazar. Vamos a cambiar de nuevo, no me gusta el espesor, vuelvo a mi espesor finito, es donde yo quiero llegar, vamos en un sentido, vamos en otro sentido. Ahora, si yo desplazo esto, automáticamente se desplaza esto. Se desplaza en la misma dirección y sentido esta fuerza para un lado o para el otro. Si yo esto lo desplazo en este sentido, este se desplaza en este sentido. Y de la misma manera, yo podría decir que desde acá analizamos nuestros 2 grados de libertad. Pero hay una nueva posición, una nueva circunstancia, que es la siguiente. Si yo
mantengo este punto quieto, pero este punto lo giro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a producir un giro. Ese giro es el tercer grado de libertad que hay en el plano. Entonces tenemos 1 grado de libertad, 2 grados de libertad, 3 grados de libertad para cualquier cuerpo rígido. Este sería el mínimo cuerpo rígido que forma parte con 2 puntos. Entonces, cuando tenemos 2 cuerpos vinculados, básicamente cualquier cuerpo rígido tiene en el plano 3 grados de libertad. Estos 3 grados de libertad son los que yo les he mostrado y son los que de alguna manera tenemos que tratar de limitar. Nosotros en las construcciones, fíjense que en general vamos a trabajar siempre con planos y vamos a acomodar las cosas de modo tal que generemos planos. ¿Por qué? Porque imagínense esta situación. Acá tenemos 3 grados de libertad. Esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos un sistema en el espacio? Bueno, vamos a ver qué es lo que pasaría. Tendríamos nuestros puntos, básicamente, vamos a hacerlo así. Tendríamos las 2 direcciones, una tercera dirección, vamos por la goma para borrar este puntito que tenemos acá, y entonces, ¿qué ocurriría? Vamos a poner en color rojito, con flechitas, yo tendría la posibilidad de desplazamiento, ahora sí lo voy a poner más gordito, tendríamos un desplazamiento en este sentido, o en este sentido. 1, 2, 3, y acá aparecen los problemas. ¿Por qué? Porque en mi sistema voy a tener giro. Entonces yo ahora imagínense que aparte de este cuerpo, tengo un segundo cuerpo. Esperen que vamos a ponerle de nuevo en color azul la otra bolita que me estaba faltando, con su cuerpo rígido, que puede girar. Al estar en el espacio de 3 dimensiones, puede girar. Si yo lo giro así en redondo, tendríamos, vamos a poner un giro en color verde. Si esta cosa la giro así, vamos a tener un giro alrededor de este eje. Si esto lo giro así, voy a tener un giro alrededor de este eje. Y me faltaría, si lo giro en este sentido, tendríamos un giro alrededor de este eje. Y viceversa, por supuesto. Con lo cual tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y tendríamos un sistema de 6 ecuaciones con 6 incógnitas, que es muchísimo más complicado de resolver que un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Por ese motivo es que nosotros nos paramos en una situación de decir, todas nuestras estructuras vamos a trabajar con planos, para evitar esta complejidad que se nos genera por acá y que es muy, muy difícil de resolver si no tenemos un apoyo matemático importante. Entonces, con esto yo creo que lo que nos quedaría, acá lo que hicimos fue de alguna manera contarles la importancia de los vínculos, tanto los vínculos externos, porque lo que hacemos es limitar estos movimientos. En un espacio de 3 dimensiones tendríamos que limitar 6 movimientos. Nosotros nos vamos a restringir al plano y de esa manera vamos a poder avanzar un poquitito. Acá volví. Ahí vamos. A los vínculos, de los diferentes tipos de vínculos. Y dijimos que teníamos vínculos simples, limitan una sola dirección. Por ejemplo, una biela. Esta biela, esto es un cuerpo rígido y está colgado de un gancho. Esto es un tipo de apoyo móvil. Imagínense que está fijo con rueditas, yo lo puedo empujar, se puede desplazar en esta línea. La limitación está que no puedo bajar. Para acá,
No, se puede desplazar en este sentido. Ahí limita. Ahora, por ejemplo, esta biela, ¿qué hace? Impide que vaya vamos a poner nuestro, si yo quiero bajar para acá, y para acá así. Así se puede desplazar, pero así no. Limita a un solo campo, ¿de acuerdo? Entonces, estos son un grado de libertad. ¿Qué sería en la práctica? Esto es un dibujito, está muy lindo. Fíjense, si ponemos una base de madera en la que ponemos unas rueditas, unos palitos de escoba y le ponemos una viga arriba, eso sería un apoyo en una dirección. ¿Por qué? Porque en este sentido se puede desplazar sin ningún tipo de problema. La limitación estaría que hacia abajo no se puede. ¿De acuerdo? Una manera también de marcarlo en general, y este es el tipo de construcción que se utiliza, es poner una chapa arriba, una chapa abajo y poner las rueditas. Si esto lo miran con atención, los puentes típicos ferroviarios, van a ver que este tipo de apoyo se encuentra totalmente vigente. Vamos a avanzar un poquitín más con los apoyos fijos. Los apoyos fijos son apoyos que restringen 2 grados de libertad. El anterior restringía 1 grado de libertad, ahora tenemos 2. Pueden ser como, por ejemplo, este sería algo que está empotrado, agarrado, y que tiene un tornillo. Entonces, no le permite, en este sentido, en este sentido, en este sentido, y en este sentido, no lo permite. Solo permite el giro. En este caso, tendríamos este valor, esto, en este sentido, y en este sentido, le impide el movimiento. Con lo cual, esto en realidad lo que podría hacer es girar respecto a esas posiciones. Esto sería el caso de bielas cuando se estiran nada más. Bueno, esta flecha la puse mal. Pero tendría que ir en el otro sentido. Esto así no. Y acá tendríamos un esquema semejante en el que tenemos 2 apoyos móviles, como hemos visto originalmente. Entonces, entre estas 2 rectas de acción, acá fíjense que hay un punto fijo a partir del cual esta pieza puede girar. Es un punto, es un apoyo ficticio, este va ficticio. Ficticio porque no está en el cuerpo, pero este cuerpo estaría girando respecto a este punto. Entonces, bueno, tendríamos 2 apoyos móviles que combinados forman un apoyo fijo. Y por último, para ya ir terminando, vamos a mostrarles algo que es un apoyo fijo. La materialización de un apoyo fijo sería básicamente esto. Una estructura que está apoyada en madera y que tiene un soporte fijo y tiene un clavito por acá, que lo mantiene, y de este lado, ahí tendríamos nuestra chapa de un lado, nuestra chapa del otro lado, y el tope que impide que tenga movimiento. Solo le permite el giro en este sentido. ¿De acuerdo? Y veamos. Nos quedarían, por último, y ya termino con esto, los apoyos de 3 triples. Los dobles, ahora tenemos los triples, que son los que restringen 3 grados de libertad. Por supuesto, tendríamos una chapa que está empotrada, o una chapa que tiene un apoyo fijo y un apoyo móvil, o una chapa que tiene 3 apoyos móviles. Ojo que esto tiene que cumplir con una condición. Por lo menos 2 de ellos tienen que generar un apoyo ficticio, y este no tendría que ser coincidente con este punto, porque si fuera coincidente, podría girar alrededor de ese punto y sería un apoyo ficticio, no existiría. Este sería el punto de giro. Tendríamos 3 bielas, y acá tenemos la materialización de un empotramiento, sería básicamente de este estilo, algo de este estilo, donde tenemos un funcionamiento de estas características. Bueno, y acá lo que tenemos en la próxima imagen es ya otros tipos de vínculos que vamos a estar viendo por allí en algún momento, que son detalles constructivos y que tienen que ver con la realidad. Por ejemplo, acá tenemos
apoyos, este tipo de... Básicamente, todos son vínculos que se van estableciendo. Con lo cual, hemos terminado